caído que se levanta, el caído que se levanta. Y yo quiero que hablemos de esos momentos donde uno ya no puede más, donde uno siente que de pronto han pasado tantas cosas en la vida, tantas circunstancias, tantos problemas, tantas situaciones que uno siente que ya no puede más, que estamos débiles, que estamos cansados. Momentos en los que se juntan muchas cosas al tiempo, no es solo un problema, no es solo un problema pequeño, sino que hay momentos en la vida donde pareciera que se nos juntaran todas las cosas, ¿no? Todos los problemas se nos juntan uno con otro, problemas en la casa, situaciones que de pronto no esperábamos, personas que de pronto nos fallaron, personas que de pronto nos dejaron caer, oraciones que de pronto no han sido respondidas o puertas que de pronto se cerraron en la vida. No sé cuántos hoy se sientan así, cuántos hoy tengan un corazón en el que sienten que ya no podemos más, que ya nuestras oraciones no han sido respondidas, que hemos pedido, que hemos implorado, que hemos rogado a Dios, que hemos ido de una, de otra manera y nada se nos da. Nada se cumple, nada sale como lo esperábamos, teníamos una expectativa de vida y de repente, ¡pah!, todo se rompió, las cosas no se dieron y llega un punto donde tú dices, yo ya no tengo fuerzas. No sé cuántos de los que están acá pueden decir, yo ya no tengo fuerzas. Y aquí no se trata de amar o no amar a Dios, no se trata de no querer seguir, porque muchos de nosotros quisiéramos seguir, ¿no? Quisiéramos continuar, sino que hay cargas que pesan demasiado. Hay problemas que pesan demasiado, hay circunstancias en la vida que pesan y pesan y pesan y de pronto pasa eso, ¿no? Nos metimos en cosas y ahora ya no sabemos cómo salir, ahora estamos cansados de vivir esa vida que estamos viviendo, estamos agotados de pasar siempre por lo mismo, de repetir nuevamente las historias, de continuar nuevamente con lo mismo y empezamos a sentir que ya no somos los mismos de antes, que ya no somos esas mismas personas y que perdemos la confianza en lo que el Señor puede hacer con nosotros. Entonces, miren que lo paradójico de esto es que no solamente se pierde la confianza, sino que se pierde la alegría. Sentimos que algo se detuvo dentro de nosotros, que no es fácil salir del alcohol, que no es fácil salir de las sustancias, que no es fácil salir de los pensamientos que nos hacen sentir que somos personas que no merecen nada bueno, que estamos lisiados, que estamos no lisiados físicamente, sino emocionalmente, que ya no hay otro camino para salir, que estamos cansados de intentar, que perdimos la alegría, la seguridad y esos momentos donde uno, sobre todo, deja de sentirse escogido, escogido o escogida por Dios, donde uno deja de sentirse visto por Dios. No sé si tú llegaste a un punto en el que dejaste de sentirte visto o vista por Dios, donde dejamos de ser fuertes espiritualmente. Y, y lo más pesado de la vida es que muchas veces no nos pasó esto porque hicimos algo malo, sino al contrario, porque pasaron cosas que nos marcaron, que nos volvieron por alguna u otra razón un poco más de pronto duros de corazón o que sentimos que ya no podemos avanzar, que ya no podemos continuar. No sé cuántos de los que están acá se sienten hoy así, por situaciones que nos marcaron o a veces situaciones que vinieron a nuestra vida y que nosotros no elegimos. De pronto algunos están así, alguien dijo, yo me metí en algo. Algunos de nosotros nos hemos metido en situaciones, en cosas de las que no podemos salir y a otros nos pasaron cosas que no pedimos, que no medimos, que nunca pensamos que de pronto fueran a pasar o fueran a suceder en nuestra vida y que nos marcaron. Y yo quiero hablar de alguien que de pronto a veces no miramos o de alguien de quien casi nunca se predica. Hablamos de Juan, hablamos de Pedro, hablamos de Jonás, hablamos de José, hablamos de Moisés, hablamos de Abraham, hablamos de David, hablamos de muchos personajes en la Biblia, de Pablo, que de pronto marcaron o dejaron un papel específico sobre la palabra de Dios y que marcaron o hicieron un impacto súper grande. Pero yo quiero que hoy hablemos de Mefiboset. Yo no sé cuántos acá saben quién es Mefiboset, qué hacía, quién era, qué hizo dentro de la palabra de Dios, quién era, qué le pasó. Y miren, Mefiboset fue una persona a la que todo a su alrededor en algún momento de la vida, siendo el hijo de Jonathan, exactamente, era un niño. Era un niño de tan solo 5 años. 5 añitos tenía Mefiboset. Y para entender la historia, primero tenemos que entender qué era lo que pasaba con Mefiboset. Porque Mefiboset no era cualquier persona. Era el nieto del rey Saúl. ¿Cuántos de aquí sabemos quién era el rey Saúl? Y qué fue lo que hizo durante
durante su época de reinado y era el hijo de Jonathan. Y de pronto, para los que no hemos leído un poco esta historia, Jonathan y David, que fue el próximo rey o el que tomó el trono en este lugar, tenían una amistad muy grande, se querían prácticamente como familia. A pesar de que Saúl se llenó pues de tanta envidia contra David, Jonathan seguía siendo muy amigo de David. Entonces, Mefiboset había nacido dentro de la familia real de Israel en ese momento. Entonces, Mefiboset no era cualquier persona, era un niño que tenía futuro, era un niño que tenía herencia, que tenía un nombre, que tenía una identidad. Esa persona que solamente tenía que nacer y ya tenía, digámoslo así, su vida comprada, ¿no? Y hay personas que hoy en día nacen y ya nacen en una familia de pronto que tienen un estatus, que no tienen que, de pronto, digámoslo así, esforzarse para ser alguien. Y esta era un poco la historia de Mefiboset. Nació en ese lugar con una herencia, con un nombre, con un renombre, con una identidad. Pero de resulta y pasa que al poco tiempo todo cambió. Y la Biblia nos cuenta que murió su abuelo Saúl. Él murió en una batalla y ese mismo día, el mismo día, también murió Jonathan. Y en el Primera de Samuel, en el capítulo 31, encontramos esta historia de la muerte de Saúl, de la muerte de Jonathan. Pero yo quiero que por un momento nos imaginemos así es. El rey te mandó a llamar. Y, y yo quiero que por un momento nos imaginemos eso. Un solo día en el que Mefiboset había perdido a su abuelo y a su papá. Y no solo eso. Resulta y pasa que en esa época, cuando el rey moría en ese tiempo, muchas veces toda su familia, lo que quedaba de la familia, quedaba en peligro. Porque el nuevo reinado tenía la costumbre, o digamos que era como algo que se hacía, era eliminar a los descendientes de ese anterior rey para evitar cualquier tipo de amenaza que viniera a quitarle el reinado a ese nuevo rey. Y eso significaba que Mefiboset no solamente había perdido a su abuelo y a su padre, sino que también no solamente estaba en medio de un duelo, sino que también tenía que empezar a vivir con miedo, a pesar de que era un niño. Tenía solo 5 años y de un momento a otro había pasado de ser de parte de la familia real a convertirse o a quedarse prácticamente solo en su vida. Solo. Sin su papá, sin su abuelo, sin protección, sin estabilidad. Y todo lo que él conocía cambió en cuestión de horas, en cuestión de absolutamente nada. Y es justamente en ese momento del caos donde empieza a ocurrir algo que va a marcar su vida para siempre. Resulta y pasa que Mefiboset, estando en esa situación, estando en ese momento, quedó una nodriza. Y dice que, yo quiero que leamos ahí en Samuel, segunda de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Dice que Saúl tenía un nieto llamado Mefiboset, hijo de Jonathan, quien quedó lisiado de ambos pies cuando tenía 5 años. ¿Me quedé pausada o no? No sé si me ven bien. Ah, ok. Entonces dice que quedó lisiado. Saúl tenía un nieto llamado Mefiboset, hijo de Jonathan, quien quedó lisiado de ambos pies. Tenía 5 años cuando llegó la noticia desde Jezreel de que Saúl y Jonathan habían muerto en una batalla. Cuando la nodriza oyó la noticia, tomó al niño y huyó. Pero mientras ésta corría, lo dejó caer y quedó lisiado. Entonces imaginémonos ese momento, ¿no? Ahora ya no era un Mefiboset que había quedado sin papá y, y, sin su abuelo, sino que aparte de eso, la nodriza lo dejó caer y quedó lisiado. Y este niño que tenía futuro, que tenía un nombre, que tenía una cobertura, que tenía identidad, en cuestión de minutos se derrumbó todo lo que estaba pasando. Todo. Y de repente su vida dejó de ser segura. Dejó de ser segura. Porque la nodriza llega y lo toma debido a que de pronto pensó que David, el rey David, de pronto iba a querer matarlo. Y en sus últimas cosas, por ayudar de pronto a su rey, toma a su nieto y sale corriendo. Y de pronto de los nervios, de pronto del miedo, de querer salvar, de querer correr para salvarle la vida, en esa prisa con la que llevaba, lo deja caer y queda lisiado de sus 2 pies. Y hay algo importante acá, y es que Mefiboset no provocó su caída. Él no provocó su caída. Tenía 5 años, no era que él hubiera tomado una mala decisión,
no era que él hubiera desobedecido, no era que él hubiera hecho algo incorrecto, simplemente estaba en brazos de alguien que estaba corriendo cuando de repente se cae y provoca que Mefiboset quede lisiado para toda la vida. Y mira que no sé quién está acá y pueda decir que muchas de las cosas por las que está pasando no han venido de decisiones nuestras. Hay heridas que de pronto tú tienes en tu corazón por lo que otros te hicieron, por lo que otros te causaron. Hay temporadas difíciles que llegaron a nuestra vida sin avisar. De pronto un momento donde llegó la enfermedad, de pronto un momento donde te dieron una noticia que tú no esperabas, algo que tú no te imaginabas que iba a pasar. De repente perdiste el trabajo y tú no sabías que eso iba a suceder. De repente alguien se fue de tu vida y tú no sabías que eso iba a pasar. Hay otras cosas que de pronto hemos provocado por nuestras decisiones, pero también hay otros que de pronto llegaron a nuestra vida sin tener ese aviso previo. Y hay personas que hoy están caminando con heridas que de pronto también comenzaron desde su familia, con heridas de pronto que comenzaron desde que eras pequeño, desde que eras pequeña. De pronto naciste en un hogar y tuviste que vivir cosas para las que no debiste vivir, que nadie se merecía vivir. De pronto hay heridas que comenzaron en tu infancia, con algo que sucedió, heridas que comenzaron en una relación. En una relación, miren, ahí lo podemos ver, en relaciones comenzaron ahí y se formaron esas heridas en nuestro corazón. Heridas que de pronto comenzaron con una temporada donde todo cambió demasiado. Pensamos de pronto que sería nuestra expectativa, sí, dice alguien, yo quiero seguir intentándolo, pero él no ve que podemos seguir, que podemos continuar. Yo pensé que sería mi tierra prometida y resulta que no fue. Heridas que estoy pasando por una relación, por algo que pasó, y son heridas reales y que nadie más puede llegar a entender, solamente tú. Las personas pueden escucharnos, pero solamente eres tú quien está pasando por esa herida hoy. Y lo más duro de ese tipo de caídas es que cambia nuestra manera de vivir. ¿A cuántos nos ha cambiado hoy nuestra manera de vivir, nuestra manera de ver la vida? Porque ya no nos levantamos igual. Ya no está la misma noción sobre la vida, el mismo ánimo para continuar, el mismo ánimo para hacer las cosas. Algunos sentimos que lo que pasó fue un propósito de Dios, pero no deja de doler, ¿no? A veces duele. A veces cuando vienen y nos pasan cosas que nosotros sentimos que de pronto debían pasar, porque Dios ya nos había dicho desde hace mucho tiempo, suelta, deja ir. Pero duelen. Siguen doliendo en nuestro corazón. Y le pasó lo mismo a Mefiboset. Después de su caída, no volvió a caminar igual. Su historia cambió completamente. Dejó de caminar al mismo ritmo. Su seguridad no fue la misma. La partida de alguien que nos duele, que esperábamos tener durante un poco tiempo más. Y la vida no vuelve a ser la misma. No vuelve a ser. Momentos donde de pronto ocurre algo y tú sabes que ese día algo cambió dentro de ti. Yo no sé qué haya sido. Hay personas que lo están compartiendo y agradezco por eso, porque también hay momentos donde de pronto debemos dejar que salga todo lo que está en nuestro corazón. Una noticia, una pérdida, una traición, una decepción fuerte en nuestras vidas. De pronto procesos que no entendimos, momentos que nos marcaron la vida y uno lidia con ese lugar. Y así es, la vida puede cambiar en cualquier momento. Desde tu niñez, ese rechazo que viviste en tu niñez cambia y determina todo lo que tú eres ahora, lo que ahora te pasa, lo que ahora sucede con tu vida. Porque son momentos que te marcan y desde esos momentos empezamos a caminar diferente. De pronto no físicamente como Mefiboset, pero sí emocionalmente, ¿no? Espiritualmente, en la manera de confiar, en tu manera de creer. La caída de Mefiboset no solo fue una caída del cuerpo, fue una caída de su historia. El momento en el que su vida dejó de verse como él pensaba que iba a ser. Porque muchos acá tenemos muchas expectativas en nuestras vidas de lo que va a ser, de lo que va a pasar en nuestras vidas. Nosotros hacemos una expectativa casi que desde la edad que tiene Mefiboset. ¿Qué es lo que yo quiero ser cuando sea grande? Y aunque sea fantasioso muchas veces en nuestra vida, cuando somos niños, 5 años, yo quiero ser bombero, yo quiero ser policía, yo quiero ser... Pero tenemos una expectativa sobre lo que va a ser sobre nuestra vida. Y a medida de que vamos pasando el año o los años, vamos viendo que a veces no sucede como nosotros queríamos. Porque hemos sido marcados por muchas cosas de nuestra historia.
Y nos sentimos así. Y estamos con una identidad en la que nos creemos lo peor, lo inservible, lo que no tiene futuro. Nos vemos solo por nuestros errores. Y muchas personas viven así. Con personas que de pronto no ven todo lo que estamos haciendo. Y solamente empiezan a mirar los errores que cometimos. Miren, Mefiboset, a pesar de que había sido un niño, de pronto estaba siendo marcado por su historia, por los errores que cometió su abuelo Saúl. Y las personas en ese momento solo se centran en eso, ¿no? Que nos damos cuenta que teníamos sueños, pero que nada pasa como nosotros queremos. Y queremos salir de ese lugar. Sentimos que no hay un lugar o una salida a la vida. Que ya no hay nada que hacer. Y afecta. Todo lo que tú estás escribiendo ahí, todos los comentarios que se están viendo ahí, no son minimizables en la vida de nadie. Y si nos damos cuenta, todos estamos pasando por momentos como esos, donde la vida dejó de verse como pensábamos que iba a ser, y que muchas veces las personas viven esa relación con Dios desde ese lugar, desde el lugar de la caída, desde el lugar que nunca esperamos. Entonces, tal vez el día de hoy has empezado a vivir desde un lugar en el que no corresponde tu identidad. Pierdes la esperanza, la fe, y aunque hay algo que te dice que todo va a estar bien, pareciera que no. Se siente pesado. Y miremos lo que pasó con Mefiboset. Dice que en 2 de Samuel, en el capítulo 9, versículo 4, que después de que pasaron varios años, el rey David pregunta por Mefiboset y le responden que estaba en Lodebar. Y después de su caída, el rey vuelve y lo llama, lo menciona, se acuerda de él, años más tarde, y lo encuentra viviendo en Lodebar. Y ese no es un detalle pequeño de la historia. Y miren, en ese momento de la historia, yo quiero que miremos y que hoy entendamos qué significa Lodebar. Porque Mefiboset no nació en ese lugar. Nació en una casa rural, dentro de su familia, con un propósito, con herencia y con identidad. Pero después de la caída, terminó viviendo en un lugar que no tenía que ver con quién era él realmente. Y eso es lo que pasa muchas veces con tu vida. Eso es lo que pasa muchas veces con tu vida. Hay personas que después de lo que vivieron, dejaron de sentirse fuertes espiritualmente. Dejaron de sentirse confiadas delante de Dios. Dejaron de sentirse cansadas de sentir que Dios estaba con ustedes. Y dejaron de sentirse de pronto dignos de creer otra vez. No sé si tú hoy acá, o las personas que están en este lugar, se sienten o se siguen sintiendo como hijos e hijas de Dios. ¿Cuántos de los que están acá se sienten como hijos e hijas de Dios? Porque muchos estamos viviendo en Lodebar. Cuando nosotros buscamos qué es Lodebar, significa un lugar seco y árido. Lodebar en esta época significaba ese lugar seco y árido. Es decir, que Mefiboset se encontraba en un lugar donde él estaba vivo, pero había dejado de caminar con su identidad. Mefiboset seguía siendo el nieto del antiguo rey y seguía siendo el hijo del rey. Él seguía teniendo un nombre según el pacto de Dios. Nada de eso había cambiado. Lo único que había cambiado era el lugar donde estaba viviendo. Alguien dijo por ahí hoy, estoy en este momento sumergido en esto y no sé cómo salir.
Yo no sé en qué lugar estás sumergido tú hoy. Lo que yo sí sé es que a veces estás viviendo en lugares donde no perteneces y que eso no quiere decir que la identidad y el propósito que Dios tiene para ti se haya perdido, que el pacto que Dios tiene para ti se haya perdido. Por eso hay muchas personas que de pronto ya están acá y que se siguen sintiendo lejos de, que siguen creyendo, pero que de pronto ya no se sienten parte, que siguen caminando, pero sienten que algo se rompió en esa identidad espiritual. Y lo delicado de lo de Bar, ¿sabes qué es? Que uno se acostumbra a vivir en ese lugar. Podemos acostumbrarnos a vivir con menos fe, con menos expectativa, con menos seguridad, con menos gozo. Y nos parece normal vivir así. Pero lo de Bar nunca fue el destino para Mefiboset. Fue el lugar donde terminó después de su caída. Y es que muchas veces pasamos por eso. A veces el lugar donde terminamos después de nuestra caída es en un pozo sin salida. ¿Cuál es el lugar de tu caída? Dijo alguien por ahí, las sustancias, el alcohol, la separación de mi hogar, el trabajo, la falta de economía. ¿Cuál es tu Lodebar? ¿Sabes qué es importante? ¿Sabes qué es importante entender? Que para salir de Lodebar, primero tienes que reconocer qué es Lodebar para ti. ¿Qué es Lodebar para ti? Hay etapas de tu vida que explican dónde estás tú, pero eso no significa que estas etapas vayan a definir quién eres tú. Porque cuando parecía que Dios había guardado silencio, no se había olvidado de él. Ahora sí sigue la parte en la que alguien escribió ahí, el rey lo mandó a llamar. Entonces un día, dice la palabra en 2 de Samuel 9, versículo 3, que un día David preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía está viva? De ser así, quiero mostrarle la bondad de Dios. Pero miren lo que pasó, porque después de la caída de Mefiboset, la Biblia guarda silencio sobre su vida por muchos años. No menciona la Biblia qué pensaba, cómo creció, cómo enfrentó su condición, cuántas veces preguntó de pronto por su familia porque era un niño. No sabemos nada de él, pero yo sé que tú y yo sí conocemos un poquito de eso. Yo sé que tú sí sabes qué pasa cuando caes y no sabes qué hacer. Yo sé que tú sí sabes qué pasa cuando creces y sientes que no hay nada para ti, que de pronto no hay una luz que se pueda ver al final del túnel. De pronto has enfrentado situaciones o momentos de tu vida donde las cosas cambiaron y tú sí sabes qué pasa con el corazón. Tú sí sabes qué pasa cuando no hay nada, cuando sientes que no hay un propósito real. Tú sí sabes qué pasa en Lodebar. Tú sabes qué pasa con Lodebar. Y en esa época en la que él estaba en Lodebar, de pronto sintió durante todo ese tiempo el silencio hacia Dios, ¿no? Yo creo que Mefiboset pasó por varios momentos. De pronto donde sintió el silencio, de pronto momentos donde sintió enojo con Dios, donde le dijo, ¿y yo qué culpa tengo? ¿Qué culpa tengo de lo que mi abuelo hizo? ¿Qué culpa tengo de lo que pasó? ¿Y por qué justamente tuve que quedar lisiado? Donde le preguntó, momentos donde le preguntó, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué lo permitiste? Momentos de preguntas que de pronto también le hemos hecho a Dios. Si tú existes, ¿por qué permitiste que esto me pasara? ¿Por qué permitiste que esto me sucediera? De pronto oró, enojado y tratando de entender lo que le estaba pasando. Estaba esperando. De pronto hubo momentos donde se esperanzó, porque hay momentos donde tú tienes caídas y donde tú dices, bueno, y me voy a levantar a ver si sucede algo diferente, ¿no? Y no ve cambios. Tal vez tuvo momentos donde él se levantó y no veía cambios, donde seguía caminando, pero no sabía hacia dónde iba.
No sabía hacia dónde iba. Y tal vez con el tiempo empezó a aparecer un pensamiento en su mente repetitivo. Y yo quisiera que hoy abrieras tu corazón. Si tú te sientes así, no sé si escribes yo, si escribes amén, si también has sentido esto, que Dios se olvidó de ti, que Dios se olvidó de nosotros, que Dios se olvidó de tu historia, que Dios se olvidó de tu caminar, que Dios se olvidó que había un propósito de pronto para ti. Y mira que a veces ni siquiera le estamos pidiendo a Dios que cumpla un propósito grande. A veces lo que le estamos pidiendo es ya, quítame esto, que ya no puedo más. Y oramos, pero no vemos una respuesta. ¿Y sabes qué? Que esto era lo lógico que Mefiboset podía pensar. Era un hombre que había perdido a su papá, a su abuelo, a su casa real, su movilidad y su seguridad. Y le preguntamos a Dios, ¿no? ¿Por qué me desamparaste? ¿Por qué me dejaste solo? ¿Por qué me dejaste con este dolor? ¿Por qué me dejaste con esta crisis? ¿Por qué? Y mira, ayer hablaba con alguien y en este momento de nuestra vida, o la semana pasada hablábamos de un Dios al que muchas veces buscamos solamente cuando queremos algo. Y su misericordia está ahí. Pero esta semana vamos a hablar de un Dios misericordioso. De un Dios que no invalida tu dolor. De un Dios al que puedes ir y puedes hablarle lo que sientes. De un Dios al que le puedes preguntar, ¿por qué me abandonaste? El mismo Jesús lo preguntó en algún momento desesperado de su vida. ¿Por qué me dejaste? Y es válido. La religión hoy en día nos hace pensar que si vamos a la iglesia, que si estamos con el Señor, que si somos líderes, que si estamos pegados y conectados al Señor, no podemos ir y decirle, estoy cansado o estoy cansada, porque entonces es que no estamos teniendo la fe suficiente. Pero sin embargo, cuando tú lees la palabra, encuentras que hay un Dios que reconoce que te vas a cansar. Encuentras que hay un Dios que reconoce que tú en ocasiones te vas a cansar. Que tú en ocasiones te va a doler el corazón, que en ocasiones te va a doler el corazón. Y mira, Mefiboset estaba en todo su derecho de sentirse como estaba, como posiblemente tú y yo lo estamos imaginando. Porque había estado cansado con todas las cosas que le estaban pasando y ahora estaba viviendo lejos del palacio. Humanamente, todo parecía indicar que su historia había quedado hasta ahí. ¿Y cuántos de los que están hoy acá pueden decir, yo siento que mi historia ya quedó hasta acá? Que ya no hay nada más que hacer. Que ya no hay nada más que pueda decir, que ya no hay un objetivo, que ya no me levanto con las mismas ganas porque ya siento que ya no hay nada más. Pero acá, en la Biblia sucede algo que cambia completamente el rumbo de la historia. Un día, el rey preguntó por él. Y eso significa que mientras Mefiboset estaba en Lodebar, el rey no lo había olvidado. Y aunque nadie hablaba de él, el rey sí sabía que existía. El rey sí sabe que tú existes. El rey sí sabe que tú existes, Lizzie. El rey sí sabe que tú existes, Robert. El rey sí sabe que tú existes, Marley. El rey sabe que tú existes, Tiago. Katy. El rey sabe que existes.
Pami, Alexa, Sio. Y aunque tu vida de pronto parezca hoy detenida, Gus, Dora, Chris, aunque de pronto tú sientas que ya no hay nada para ti, Rosa, Él sabe y está esperando y preparando un momento para ti. Aunque tú pienses que le pides, Brian, y que no ves los resultados, Él sabe que hay algo para ti. Aunque la vida te haya dado vueltas o aunque te hayan pasado cosas que tú no esperabas y que tú no buscaste, Caro, Él sabe que hay algo para ti. Y está preparando ese momento. Está preparando un momento para ti, Olga. Para ti, Gus. Para ti, Majo. Y mira, aunque Mefiboset no estaba en el palacio, seguía estando en el corazón del rey. Sigues estando en el corazón del rey, Janet, Selene. Y eso es lo que muchas personas necesitan escuchar hoy. Porque sí hay una solución, Brian. Sí hay una solución para lo que el Señor quiere hacer contigo. El silencio de Dios no significa la ausencia de Dios. Y hay temporadas donde Dios no te está explicando lo que está haciendo, pero sí está moviendo las cosas a tu favor. Está moviendo las cosas a tu favor. Porque mientras que Mefiboset estaba en Lodebar, pensando que su historia de pronto había terminado, que ya no había palacio, de pronto mientras que se estaba haciendo preguntas por dentro, mientras que estaba enojado porque Dios no lo escuchaba, porque Dios no lo oía, porque Dios se había olvidado de él, porque Dios lo había dejado sin él haber pasado por nada, de pronto él estaba pensando que a él, a Mefiboset, le tocaba vivir las consecuencias de los errores de su abuelo. De pronto preguntándole, Señor, ¿yo qué culpa tengo? Aunque él estaba en ese lugar, con su dolor o con cualquier sentimiento que estuviera sintiendo, había alguien que sí estaba pensando en él. Y eso quiere decir que antes de que Mefiboset pudiera acercarse al rey, el rey ya estaba pensando en cómo acercarse a él. ¿Y sabes qué? Que Dios hoy está buscando la manera de acercarte a ti. Tal vez tengas problemas, Gus. Tal vez no sepas cómo salir de ahí. Tal vez entraste en un camino en el que pensaste que de pronto no iba a pasar nada y ahora no sabes cómo salir, pero el rey está esperando para acercarse a ti. Tal vez, Brian, las cosas no han sucedido como tú lo has querido, no han sucedido como tú lo has anhelado, como tú se lo has pedido a Dios y has sentido que está en silencio, pero Él está buscando la manera también de acercarse a Dios. Él está buscando la manera de acercarse a ti, Lota, a ti, Norma. Está buscando esa manera de poder estar delante de ti, delante de tu presencia. Te está buscando a ti, Maggie. Te está buscando a ti. Dios está buscando la manera de acercarse, Lisbeth. Susan está buscando la manera de acercarse a ti. Hoy es el día de las personas que están acá y que deciden creer que el rey ha mandado a buscarte. Y así lo menciona la Biblia, que después de todos esos años en Lodebar, un día el rey mandó a buscar a Mefiboset. Un día el rey mandó a buscar a Brian, a Jaime, a Robert, a Lisbeth. Te mandó a llamar. ¿Y sabes qué? El día en el que el rey nos manda a llamar, no es un día normal. Cuando alguien llegaba de parte del rey a buscarte, no significaba una invitación cualquiera. Significaba que algo iba a cambiar, Majo. Que algo iba a cambiar, Rizomar. Que algo va a cambiar en tu vida, Chris. Leslie, algo va a cambiar en tu vida. Y si nosotros somos honestos con la historia de Mefiboset, pudo haber pensado que ese día era en el que había llegado a su vida de pronto o un castigo o algo bueno. Pero yo siento que Mefiboset lo veía más bien como algo negativo. Porque en ese tiempo, cuando el rey llamaba a un descendiente de la familia anterior del rey, no era para honrarlo precisamente, era para eliminarlo. Entonces, imaginémonos cómo pudo haber rondado la cabeza de Mefiboset. Me fui lejos y ahora David se encargó de buscarme, se encargó de tratar de mirar a ver si había una amenaza por ahí. Y de pronto fue otra vez y le reclamó a Dios y le dijo, ¿quién soy yo?
¿Quién soy yo? Es que no miras cómo está y no miras lo que me está pasando y ahora quieres algo peor para mí. Y yo no sé cuántos están acá y pueden decir, oiga, yo estoy en una situación difícil y se me viene otra aún más difícil, como si ya no fuera suficiente. Como si ya no fuera suficiente con lo que me está pasando. Como si ya no fuera suficiente, Señor. Y entonces van y llegan por Mefiboset a Lodebar. Lo normal en ese momento era sentir miedo. No sabemos de pronto exactamente qué pensó Mefiboset, pero sí sabemos que él tuvo que levantarse y salir de Lodebar sin entender lo que iba a pasar en su vida. De pronto tú estás en este momento de la vida y sentiste que ya, tocaste fondo. Estás en el fondo de la historia, en el fondo del hueco, donde ya no hay de pronto más lugar hacia abajo a donde ir. De pronto tú estás ahora en este momento, así, de esa manera. Y tú le dices, Señor, ya no hay a dónde más. Pero a veces esos momentos del hueco, donde ya no hay dónde más cavar hacia abajo, son los mejores de tu vida. Y mira, yo sé que a veces estos devocionales suenan como a prédicas de fantasía de la vida. Hay personas que a veces comentan, tú lo dices porque tú no estás viviendo lo que yo viví, lo que yo estoy viviendo ahora, porque a ti no te ha pasado lo que a mí me pasó, porque a ti no te ha sucedido lo que a mí me sucedió. Yo también fui así. Yo también fui a congresos donde los pastores se levantaban y nos decían, empieza a mirar las cosas de manera diferente, empieza a creer en lo que Dios está haciendo. Y me reía internamente porque yo decía, este señor o esta señora no tiene ni idea de lo que yo estoy viviendo, porque nunca lo ha vivido. Y es así. Tú y yo tenemos historias de vida diferentes, momentos de vida diferentes. Yo no sé qué pasaste tú. Yo no sé cuáles son tus pensamientos hoy. Yo no sé qué es lo que te está pasando ahí. Hay unos entre otros que de pronto podemos entendernos porque estamos viendo que estamos pasando por situaciones similares. Pero hay algo que yo sí sé, y es que hay un rey que te va a mandar a llamar. Y que ese rey nunca se equivoca. Que es un rey que puede empezar a moverse en tu historia de vida hoy. Y que muchas veces, cuando nuestra historia empieza a cambiar para bien o para darnos tranquilidad, lo primero que nosotros sentimos es inquietud, miedo y desesperación, a veces temor, a veces no saber si volver a creer, si volver a intentar, si volver a confiar. Y es que cuando estamos cansados, volver a empezar es difícil, ¿no? Volver a levantarte es difícil. Cuando ya vemos que no hay una razón para seguir, es difícil volver a confiar, volver a abrir el corazón. Si te traicionaron, es difícil volver a continuar. Es difícil volver a seguir. Si te lastimaron, es difícil volver a confiar otra vez. Si te metiste en algo, alcohol, drogas, pornografía, algún pecado, y es difícil volver a salir o volver a sentir que de pronto Dios nos puede volver a escoger después de todo lo que hicimos, después de cuánto nos hemos equivocado. Sentir esa sensación de sentir que sin eso que acostumbramos a nuestra vida no se va a poder sacar, de querer ir a probar, de querer ir a hacer lo mismo. Porque es que después de vivir tanto tiempo en Lodebar, uno aprende a vivir con esas expectativas pequeñas. ¿Y sabes qué es? Es para que no nos vuelva a doler. A veces ponemos un escudo o un caparazón en nuestra vida para que no vuelva a doler. Y uno aprende a quedarse en lo seguro. Aunque sea un lugar seco. Aunque sea un lugar seco para nosotros. Uno aprende de pronto a no esperar demasiado. Pero va a llegar un momento a tu vida en que Dios va a irrumpir ese lugar donde llevas años viviendo y te va a llamar a salir. Te va a llamar a salir de Lodebar. Y salir de Lodebar no era fácil para Mefiboset. Lodebar era el lugar prácticamente donde él había aprendido a sobrevivir toda su vida. El lugar donde él había aprendido a esconder tu historia. Tú también tienes un lugar donde has aprendido a esconder tu historia, ¿no? Porque esto que estamos compartiendo hoy acá no es algo que tú salgas y le digas a la primera persona que tú conoces. De hecho, las partes de pronto más difíciles y más quebrantantes de nuestra vida lo saben pocas personas. Estamos escondidos en Lodebar. El Señor sabe que llevas tiempo escondido en Lodebar, Diana, Javi, Liz. Pero te quiere sacar de ese lugar. Sabe que has aprendido a esconder tu historia. Un lugar de pronto donde
Nadie esperaba nada de él, nadie, nada de ti. Y muchas veces lo difícil no es solo salir del dolor. Muchas veces lo difícil es salir del lugar donde aprendemos a vivir después de ese dolor. Porque lo de Bar pudo haberse vuelto costumbre para ti, Prisi. Lo de Bar pudo haberse sentido o vuelto costumbre para ti, Yuli, para ti, Pame. Una zona conocida. ¿Sabes cuál es el problema? Que en ese lugar estás dejando de soñar. Estás dejando de arriesgarte en tu vida. Sin embargo, cuando el rey manda a buscar a Mefiboset, su historia no podía seguir igual. Y mira lo que pasó acá. Para los que dicen, yo aún no me siento lista y no me siento listo. Mefiboset no llegó a ese palacio estando listo. Llegó a ese palacio porque el rey lo mandó a llamar. El rey te mandó a llamar, Francisco. Ángel. No fue porque su vida estaba resuelta. Fue porque el rey lo llamó. No fue cuando entendió lo que le estaba pasando. Fue porque el rey lo llamó. Y hay momentos en la vida donde lo único que te está pidiendo Dios no es que tengas todas las respuestas, sino que respondas a su llamado y salgas de lo de Bar. El día, va a llegar un día, y yo no sé cuántos lo pueden creer hoy acá y puedan escribir hoy ahí, amén. Así tú no lo creas, así tú no lo sientas, así tú hace tiempo hayas perdido la esperanza, decláralo hoy, que va a llegar un día en el que el rey te devuelva todo lo que tú pensabas o piensas que has perdido. Va a llegar ese día. Y para las personas que hoy lo puedan declarar ahí, este versículo es para ti. Segunda de Samuel, capítulo 9, versículo 7. A ti te devolveré todas las propiedades que te pertenecen a ti y comerás sentado a la mesa del rey. Comerás sentado a la mesa del rey. A ti va a ser Yamila, a ti va a ser Norma, a ti va a ser Jessie, Nancy, va para ti, a ti Chris, a ti Tauri, a ti Juli, a ti Pame, a ti va a ser, a ti Reis. Cuando Mefiboset finalmente estuvo delante del rey, ocurrió algo que él nunca había venido, que iba a pasar. Nunca había visto que iba a venir. Yo sé que contigo pasa igual, que pasas momentos en tu vida en los que tú ya sientes que ya nunca va a pasar nada, que ya nunca va a suceder nada. Y David lo miró y le dijo que algo iba a cambiar en su historia completamente. Te voy a devolver todo. Mira, no va a ser una parte, no va a ser algo simbólico, no va a ser algo pequeño, te va a devolver todo, todo te lo va a devolver. Y si puedes declararlo ahí, puedes decirlo, Señor, tú me vas a devolver todo. Y eso significa que aquello que parecía perdido para siempre, todavía estaba en el corazón del rey. ¿Tú que piensas que todo está perdido? Todavía está en el corazón del rey. Y eso es muy importante que tú lo entiendas espiritualmente, porque muchas veces has aprendido a vivir pensando que hay cosas que ya no van a volver, que hay cosas que no se te van a dar, que tú no naciste para eso. Y a veces miramos al otro, miramos a la otra persona y decimos, yo nunca voy a poder ser así. Y la verdad es que no, tú vas a ser mejor. Tú vas a poder salir de ese hueco, tú vas a poder salir de esa situación, tú vas a salir de ese problema que te aqueja. Hay algo que leía o que veía hace unos días, y es que muchas veces cuando pasamos el tema de la comparación con las otras personas, cómo le va al otro, qué hace el otro, qué puede, qué no puede, por qué esa persona sí puede tener esa relación espiritual con Dios y yo no puedo. Decía la chica del video, aprende a mirarte y a decir, esa persona lo hace mejor que yo. Cuando uno dice, esa persona lo hace mejor que yo, valoras lo que esa persona hace, pero también te entrenas a ti para correr y hacerlo a tu manera y que se sienta mucho, mucho mejor. De pronto tú hoy estás acá y has aprendido a vivir sin esperanza. De pronto estás acá y has aprendido a vivir sin seguridad como antes,
sin confianza como antes, sin alegría como antes. Pero cuando el rey interviene en la historia de alguien, Él no trabaja con lo que quedó. El Señor va a trabajar contigo, no con los restos que tú crees que quedó. El Señor va a trabajar contigo con la promesa que te dio. Y David no solo le devolvió tierras, le devolvió provisión, le devolvió el nombre, le devolvió herencia, le devolvió futuro, le devolvió la identidad. Y lo que el rey le estaba diciendo a Mefiboset es lo mismo que el Señor, que nuestro rey te está diciendo hoy acá. Tu historia no terminó cuando tú pensaste que terminó. Y eso es algo que muchas personas necesitan escuchar hoy. Porque hay temporadas donde de pronto tú crees que perdiste demasiado, que perdiste de pronto oportunidades, que perdiste de pronto años, que perdiste de pronto tu fuerza, que perdiste de pronto partes importantes de tu vida espiritual y que tu relación ya no ha podido volver a ser la misma. Pero cuando Dios restaura, Él no restaura por partes, Él restaura desde la identidad. Te va a restaurar tu identidad. Así es, Rey. Yo creo. Aprende a creerlo. David no solo le devolvió lo que era de él. ¿Sabes qué más le dio? Le dio un lugar permanente en su mesa. Te va a dar un lugar permanente en su mesa. Sentarse a la mesa del rey significa algo muy profundo en esta época. Permanecer. Significa que su lugar ya no dependía solamente de sus fuerzas, que su lugar ya no dependía solamente de su pasado, que su lugar estaba asegurado por la decisión del rey. No es tu decisión, no es lo que el destino te dijo, no es la familia en la que te tocó vivir, no es esa relación que te dejó de esa manera en la que estás hoy, no es esa situación, no es ese problema, no es ese diagnóstico. Es que hay un propósito y que el propósito sobre tu vida se define bajo la decisión del rey, de lo que el rey va a tomar contigo, de lo que el rey va a hacer contigo. Y eso te va a cambiar completamente la manera en la que tú empiezas a verte a ti mismo, porque ya no vives desde lo que perdiste. No tienes que seguir viviendo desde lo que perdiste. Empieza a vivir desde lo que vas a recibir, desde lo que tú crees que vas a recibir de Dios. Eso fue lo que le pasó a Mefiboset. Llegó pensando que de pronto tenía que llegar a dar una explicación de su historia. Y muchas veces cuando nos hemos alejado de Dios, pensamos que tenemos que llegar allá a explicarle, a decirle, Señor, me pasó esto y esto y esto, y que el Señor nos va a rechazar. De pronto tú estás hoy acá con una culpa que aqueja tu vida, con una decisión que tomaste mala. En algún momento te alejaste, te quedaste lejos del Señor y entonces estás pensando que si vuelves tienes que llegar a responder por tu historia. Pero ¿sabes qué? Vas a terminar descubriendo que el Rey ya ha decidido restaurarte a ti, que el Rey ya ha decidido que su palabra hablará mucho antes de lo que hablara tu palabra. Yo no sé quién te dijo a ti que para volver a Dios tenías que llegar con explicaciones infinitas del por qué te fuiste. El Señor ya sabe. El Señor ya sabe por qué te fuiste. Y más tarde harás un proceso con el Señor. Pero por ahora, Él lo único que quiere contigo es recibirte y hablar antes que tú. Así es como Dios quiere trabajar. Cuando tú llegas delante de Él pensando que vas a explicar lo que pasó, Él ya está pensando en devolverte lo que tú creías que no ibas a volver a ver jamás. El Rey te sigue llamando. Mira, yo no sé quién te dejó caer a ti, como dejaron caer a Mefiboset. Yo no sé quién te lastimó. Yo no sé qué cosa injusta has vivido tú en tu vida. Yo no sé qué situación te marcó por dentro de una manera en la que de pronto tú no esperabas. No sé de pronto qué momento te dejó lisiado espiritualmente y desde ese día sientes que no has podido volver a caminar igual en la voluntad de Dios. Mira, yo no sé quién te hirió. Yo no sé quién te ofendió. No sé quién te soltó cuando tú más lo necesitabas. Yo no sé qué decisiones te llevaron de pronto a entrar a un mundo del que hoy no puedes salir. No sé qué decisiones de pronto has tomado en la vida y hoy ya no sabes o no has encontrado la salida. Pero sí sé algo. El Rey te está llamando. Y así como David mandó a llamar a Mefiboset desde Lodebar, el mismo Rey hoy te está llamando a tu vida. Porque muchos vivimos hoy en día como Mefiboset. De pronto no lisiados físicamente, pero sí espiritualmente. De pronto lisiados por palabras que nos dijeron, lisiados por cosas que pasaron de pronto en tu casa.
lisiados de pronto por procesos que no entendimos, de pronto lisiados por decepciones que nunca esperaste vivir. Y muchas veces has seguido así, caminando con Dios, pero caminando herido o herida, caminando desde el dolor, arrastrándote de pronto por temporadas donde te pesa todo por dentro. Tal vez hoy tú estás así. No sé cómo estás hoy, Leslie. No sé cómo estás hoy, Mayra, Dani, Dami, Diana. Pero la palabra dice que el rey le devolvió todo a Mefiboset, todo. Y hoy yo tengo que decirte algo. Dios te quiere devolver todo lo que el enemigo pensó que era permanente a tu vida. El enemigo creyó que con ponerte distracciones a tu vida, eso iba a ser permanente para ti. Pero Dios hoy usa eso que tú creías que estaba en contra de tu vida para ponerlo a tu favor, para devolverte la sonrisa, para devolverte la confianza de lo que se rompió, la seguridad de lo que se debilitó. El Señor hoy quiere devolverte la capacidad de volver a amar sin miedo. Quiere devolverte la esperanza de creer que otra vez Él habló sobre tu vida. Porque cuando el rey llama a alguien, Él no lo llama para recordarle su caída. Él llama para restaurar su lugar. Y Él quiere restaurar hoy tu lugar. La actitud de Mefiboset determinó si su historia iba a cambiar o no. Porque cuando lo llamaron, Él tuvo que levantarse y responder. Y hoy el rey también te está llamando a ti. Nos está llamando a nosotros a levantarnos y sentarnos en la mesa con Él. Sé que muchas veces estamos acá y estamos diciendo, estoy pobre espiritualmente. Pero aún sigues teniendo acceso al palacio. De pronto hoy tú vives acá pensando que no hay una herencia sobre tu vida, pero sigues teniendo un lugar preparado a la mesa del rey. Gracias. Deja de buscar lo que de pronto es para ti, un momento, y empieza a buscar lo eterno que el rey ya preparó para ti. ¿Por qué será que seguimos buscando identidad en personas que no pueden darnos lo que Dios ya nos dio? ¿Por qué seguir buscando identidad en personas que no van a dar la vida por ti cuando hubo alguien que ya dio la vida por ti? ¿Por qué seguimos buscando amor en lugares que no fueron diseñados para sostener, que nuestro corazón no estaba diseñado para sostener? ¿Por qué sigues caminando con la ropa vieja del pasado? La que no te pertenece a ti, cuando Dios ya te preparó una nueva vestidura para ti. Renueva tu vestidura, esa que está manchada, que para ti tiene pecado, que tiene tentación, que para ti ya no tiene un propósito, una esperanza de vida. Quítate esa vestidura, porque hay una que te está esperando, doblada, planchadita, está lista para ti. Deja de caminar con esa ropa vieja del pasado. Mefiboset estaba viviendo desde Lodebar, un lugar seco, sin fruto, un lugar donde nadie construía un futuro. Porque todo el mundo pensaba, o los que estaban allá por lo general estaban huyendo de su vida, o donde decían, aquí se acabó, aquí ya no hay nada, aquí ya no hay, este es el final de todo. Ya no había esperanza, no había expectativa, nadie construía nada. Y de pronto tú estás ahí sin darte cuenta. De pronto es ese lugar donde tú estás. Por eso tienes que empezar a identificar cuál es tu Lodebar. Y es la invitación hoy. ¿Cuál es tu Lodebar? ¿Qué es lo que estás escuchando y a lo que le estás dando autoridad sobre tu vida? ¿Qué es lo que estás permitiendo ahí en tu corazón, en tu vida, en tus decisiones? ¿Qué es? ¿Qué es lo que estás creyendo sobre tu vida? ¿A qué le estás dando poder? Mira, ¿qué estás consumiendo todos los días que te mantiene lejos de la mesa del rey? Porque no puedes vivir un día sentado a la mesa con Jesús y al otro día regresar a Lodebar como si nada hubiera pasado. De eso no se trata tu vida. Y a veces como seres humanos estamos así. Un día en la casa del rey y salimos y entonces volvemos a Lodebar.
Dios no quiere eso para ti. No podemos seguir escuchando la voz del Rey y seguir viviendo como si tú no pertenecieras. Esa no es la vida que tú te mereces. Tú sí perteneces. Y Jesús quiere estar sentado contigo. Jesús quiere hablar hoy contigo. Es contigo con quien el Señor quiere hablar. Él quiere mostrarte todo lo que ha preparado para tu vida. Es lo que el Señor te quiere mostrar, lo que Él ha preparado para ti. Y muchas veces nos tardamos meses, muchas veces nos tardamos años, esperando de pronto que las respuestas que Él puede empezar a revelar en un solo día, en intimidad, se vayan efímeramente. El Señor ya habló sobre tu vida. Te tardas años y meses esperando respuestas que el Señor te puede revelar en un momento de intimidad con Él. Por eso hoy la invitación sobre tu vida es clara. Sal de Lodebar. Sal de Lodebar en este momento. Sal de todo lugar que te aleja del Rey. Acepta hoy la invitación. Acepta hoy la invitación, Erika. Acepta hoy la invitación, Bayardo. Acepta hoy la invitación, Heber, Robert, Tauri. Acepta la invitación y quédate. Quédate en la mesa que fue preparada para ti. Quédate cerca de tu voz. Quédate en ese lugar donde tu identidad puede volver a ser restaurada. Porque cuando tú decides quedarte en la mesa del Rey, tu historia nunca vuelve a ser la misma. Y óyeme bien, no porque no hayan problemas, no porque no hayan situaciones, sino porque hay una identidad que empieza a caminar en ti. Y cuando tú vas en medio de los problemas, sin identidad, tú vas agachado, acostados, como si nada fuera a pasar, sin confianza de lo que puede suceder. Pero cuando tú estás en medio de las circunstancias, sabiendo quién te mandó a llamar, tú vas sin importar lo que te venga encima. Cuando tú decides quedarte en la mesa del Rey, la historia se siente diferente. Y hay algo que es muy confrontante en esta historia. Ya para terminar, porque Mefiboset estaba lisiado de sus pies. Y eso no cambió cuando llegó al palacio. Cuando Mefiboset entró al palacio, seguía lisiado de sus pies. Él no sanó antes de entrar. Él no sanó antes de entrar. Él no sanó cuando lo llamaron. Él no sanó cuando caminó hacia la mesa. Él se sentó en esa mesa igual a como estaba. Con la misma historia, con la misma caída, con la misma cara. Cuando Mefiboset se sentó a la mesa del Rey, estaba igual que como estaba en Lodebar. Pero ¿sabes qué? Que cuando él estaba en su mesa, sus pies dejaron de verse. La herida seguía ahí. La caída seguía ahí. La historia seguía ahí. Pero ya no era lo que definía su lugar. Porque cuando alguien se sienta a la mesa del Rey, lo que antes parecía lo más importante de su vida, deja de ser lo más importante delante de Dios. Tal vez Mefiboset salió con heridas. Llegó con heridas, cansado, golpeado, ajetreado, lastimado. Pero ahora estaba enfrente del Rey. Él no tenía tiempo para pensar en eso. Y tal vez el error de muchos de los que estamos así aquí en este lugar es que pensamos que primero tenemos que sanar todo para poder sentarnos. Pensamos de pronto que primero tenemos que cambiar todas las cosas para poder acercarnos. De pronto piensas que primero tienes que resolver todo para que Dios te reciba. Pero Mefiboset no llegó sano. Él llegó porque lo habían llamado, no porque estuviera restaurado. Llegó invitado a ese lugar. Y aunque no estaba completo, cuando se sentó a la mesa y estaba a la par con el Rey, no estaba pensando en eso. Y la parte que él pensaba que lo iba a acompañar toda su vida como una vergüenza, se convirtió en la parte menos importante de su vida. Porque delante del Rey, su herida
no tenía la última palabra. Su identidad sí. Lo que hizo David fue recordarle quién era él, quién era su padre, quién era su nieto y que había un pacto. Porque hay algo más en esta historia. David y Jonathan, al ser tan amigos, tenían un pacto. Y eso es lo que importa. Entonces David le recordó su identidad. Y tal vez lo primero que tú crees que tiene que desaparecer en tu vida no es lo que estás esperando que desaparezca, no es ese problema, no es la situación que estás pasando hoy. Tal vez lo que Dios está esperando de tu parte es que te sientes. Porque cuando tú te sientas a la mesa, descubres algo que te va a cambiar todo. Y es que tu herida puede seguir existiendo, tu situación puede seguir existiendo, tu problema puede seguir existiendo, pero eso ya no va a gobernar quién tú eres. Entonces, la pregunta de hoy no es qué parte de tu vida necesita cambiar primero. La pregunta es qué parte de tu vida te ha hecho creer que tú no puedes sentarte a la mesa del rey. ¿Qué parte te hizo pensar eso? ¿Qué parte de tu historia de pronto te convenció de que tú ya no perteneces? ¿Qué parte de tu caída o de las decisiones que has tomado te han hecho pensar que Dios cambió la decisión que tenía contigo? Porque Mefiboset pensó que su problema era su limitación, pensó que su problema era que no sabía, que ya no tenía un abuelo, que ya no tenía un padre. Él pensó que ese era su problema, pero su problema era que él no sabía que todavía tenía un lugar al que él podía pertenecer. Y hoy Dios no te trajo aquí para arreglar tu historia. Él no te trajo a ti para eso, te trajo aquí para recordarte que todavía hay un lugar en la mesa para ti, un lugar al que tú sí perteneces.